Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas quienes nos acompañan en esta transmisión. En nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, a través de la dirección de la Escuela Adolfo Prieto, les doy una cordial bienvenida a esta mesa de inauguración de las actividades de nuestra cuarta edición del Festival Norte Creativo. Muchas gracias a quienes se están conectando en estos momentos y por supuesto a las personalidades que nos acompañan esta noche. Justamente paso a presentarlos, pero antes queremos enviarle un cordial saludo a la maestra Claudia Santana, quien por razones de salud no pudo acompañarnos el día de hoy. Le deseamos pronta recuperación, maestra, desde aquí nuestros mejores deseos. Paso entonces a presentar, si me lo permiten, a nuestra primera invitada, la licenciada Caroline Warren. Ella es directora general de programas de subvenciones para las artes en el Canada Council for the Arts. En esta función supervisa los programas de subvenciones y las iniciativas estratégicas del Consejo, que buscan fomentar la creación, la distribución y la promoción del arte canadiense en el país y a nivel internacional. Caroline abarca, la carrera de ella abarca las artes y las industrias creativas. Antes del Consejo se desempeñó como vicepresidenta de artes en el Centro Banff para las Artes y la Creatividad, donde supervisó la programación innovadora para artistas en todas las etapas de sus carreras en artes visuales, digitales y de medios, artes literarias, traducción, artes indígenas, artes escénicas y programas interdisciplinarios. Caroline también fue gerente de programación cultural y productora ejecutiva en Canadian Broadcasting Corporation, con sede en Montreal. Muy buenas noches y bienvenida, maestra Caroline. Good evening. Buenas noches. También está con nosotros el maestro Carlos Tejada. Él es coordinador de los sectores de Cultura y Ciencia en la oficina de la UNESCO en México. Es coautor del libro México y la UNESCO y México, Historia de una Relación. Publicado en el marco de la conmemoración de los 70 años de relación entre México y la UNESCO. Asimismo, desarrolla iniciativas de cultura y ciencia, particularmente en materias como diversidad cultural y derechos culturales, así como en los ámbitos de la innovación y la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Anteriormente trabajó en diversas instituciones y editoriales como el Fondo de Cultura Económica, el Programa Nacional de Salas de Lectura, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de Conaculta. Muy bienvenido, maestro Carlos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Pablo Rafael de la Madrid. Él es narrador, ensayista y diplomático mexicano. Fue consejero cultural de la Embajada de México y director del Instituto Cultural de México en España. Se desempeñó también como consejero cultural de la Embajada de México en Portugal y actualmente está al frente de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura Federal. Ha colaborado en diversos diarios y revistas y ha impartido clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es autor de la novela Armadura para un hombre solo, y su libro de cuentos Agenda del Suicidio recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña, por supuesto, el maestro Ricardo Marcos González. Es egresado de la licenciatura en Psicología por la Universidad de Monterrey. Posee el título de Maestría en Gestión Cultural por la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, España. Por su compromiso y contribución en el campo de la cultura y la cooperación cultural franco-mexicana, ha sido condecorado por el gobierno francés como Caballero de la Orden de las Artes y Letras en la promoción 2020. A partir de 2015 es el presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y en 2017 fue nombrado coordinador del Fondo Regional para la Cultura del Noreste. Su trabajo en el campo cultural lo ha llevado a trabajar en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Ópera de Nuevo León, en la Dirección de Patrimonio Cultural de San Pedro Garza Nuevo León, en el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, así como en otras instituciones importantes. Muy bienvenido, maestro Ricardo.
Bien, pues la mesa de hoy lleva por título 2021, Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, y tiene por objetivo que reflexionemos sobre políticas públicas culturales justamente para el desarrollo del sector creativo en América y las acciones que los países o las entidades de gobierno deberán implementar para fortalecer a las economías creativas en la era post-COVID. Para iniciar, me gustaría plantearles una primer pregunta para la cual cada uno de ustedes cuenta con hasta 3 minutos para su intervención. La pregunta es, ¿cuál es el potencial de las industrias culturales y creativas y por qué son un motor para lograr el desarrollo sostenible? Si me permiten, le podemos dar la palabra a la maestra Carolyn Warren, por favor. Oh, thank you. I get to go first. What an honor. First of all, I would like to say... Muchas gracias. Yo voy primero. Es un placer estar con ustedes. Perdón porque yo no estoy hablando con ustedes en español. Yo lo estudié en la preparatoria, pero hace mucho que ya lo dejé. Mi francés es mejor que mi español. Buenas tardes. Para empezar con esta pregunta, creo que podría yo dar un poquito de lo que hacemos en el Consejo y en la formación que hacemos. Hay un poco de división entre el sector de arte y las industrias creativas. Hay como una división que continúa entre las artes, como nosotros las pensamos en el sentido europeo, y aquellas industrias que buscan el profit, las ganancias. Nosotros queremos más ver aquí una interacción entre las industrias y el arte. En este momento en el tiempo, estamos en una necesidad urgente para que el sector a favor de la ganancia se una con los que no están, con los que están con las artes. Y nuestro fundamento, queremos trabajar con los artistas y queremos con los que aquellos que no están en organizaciones no lucrativas. Aunque no se ve el arte y la cultura como objetivos generales en las agendas, creo que todos sabemos que son implícitos en las ciudades sustentables y sabemos que todo esto funciona para bajar las inequidades y estas innovaciones traen paz a la sociedad. Y creemos que esa es nuestra creencia y el mandato del Consejo de Arte para desarrollar un ecosistema más de equidad, más sustentable. Lo que hemos hecho con nuestros programas, en nuestra agenda de innovación, estamos invirtiendo en la innovación en las artes para reconstruir un sector que ha sido decimado por la pandemia. Queremos desarrollarlo de una manera diferente y mejor, porque nos hemos dado cuenta que hay debilidades por cómo estaba este sector. Los artistas no estaban siendo bien pagados, había inequidades, no había representación, no solo en el escenario, también detrás y en la estructura del gobierno. Vemos que había una falta de capacidades digitales y había modelos de negocios muy débiles. Y todas estas áreas estaban ya batallando antes de la pandemia. Y ahora con el COVID, las públicas, escenarios bajaron y entonces nuestros datos sugieren que en junio del 2020 el 80% de las actividades culturales cerraron en el mundo. Así que el impacto ha sido extraordinario y es nuestra responsabilidad como el Consejo de que todos juntos de reconstruir
Creo que lo que las artes pueden hacer de una manera distinta que otros sectores no pueden hacer es hacer un puente de diálogo y ver estas diferencias para traer una cohesión social que es esencial mientras vemos a esta reconstrucción de la sociedad. Y mientras vemos estos temas que traen grandes inequidades, debemos nosotros traer cultura y participación en la cultura, que es una responsabilidad que todos tenemos, pienso yo, de traer acceso general al frente para que nos ayude a reimaginar el mundo que es más sustentable. Y lo que desarrollo sustentable significa para ustedes como para nosotros, que no es sustentable la economía si no tenemos espacio para aquellos que están marginalizados, incluso nuestras personas indígenas en Canadá, que nosotros ahorita estamos poniendo especial atención. El rol de las artes no es siempre fácil definir en la economía, y como podemos hablar mucho de esto, y en este contexto de las artes, el potencial de esto y los impactos económicos que las industrias creativas, podríamos decir que necesitamos pensar los elementos intangibles que traen las cuestiones culturales que nos permitirían tener un mundo sustentable. Esta estaría mi respuesta inmediata. ¿Por qué las artes pueden unirse con estas industrias creativas? Y podemos hacerlo en colaboración con ellas, pero también con otros sectores. Creo que en Canadá, ciertamente, el sector del arte ha estado enfocado internamente, pero para ser más relevantes, más accesibles, necesitamos hacer el gasto para cómo vamos a soportar esta reconstrucción social como parte de nuestro futuro. Ahí me detendré. Creo que son mis 5 minutos. Muchas gracias, Caroline. Maestro Ricardo. Muchas gracias. Quiero saludar a todos los panelistas. Es un honor el estar con ustedes. Gracias por esa ponencia inicial, Caroline. Y saludo también a Carlos Tejada, a Pablo Rafael, buen amigo. Gracias, Luis, por la moderación. También está Ann John, ¿verdad? Y Betsy Lezama, quienes saludo con todo gusto. Yo quisiera, sobre la primera pregunta, Luis, decir que en realidad el tema de la pandemia provocó que muchos organismos repensáramos nuestra misión y nuestras políticas culturales. Y evidentemente uno de los elementos que nos dimos cuenta que de alguna forma sacó a flote al sector fue esa capacidad de mantener una actividad dentro de otros formatos más, vamos a decir, enfocados a los medios de comunicación y en este caso principalmente a las redes digitales, a las plataformas digitales. A mí me parece que todo esto permitió una reconfiguración muy probablemente del sector de las artes, sobre todo en las ofertas que estaban accesibles a quienes nos encontrábamos en ciertos momentos de este periodo recluidos en la casa por razones de salud o por disposiciones de salud oficiales. En el caso de México, a mí me parece que hubo un crecimiento en el trabajo respecto a las plataformas digitales y eso evidentemente tuvo un impacto en los servicios, vamos a decir, culturales o artísticos que eran enfocados a través de las mismas, ¿no? Creo yo que tendríamos que dividir también un poco la forma en la que operan los sectores en otros países. El de Canadá es muy distinto, aunque ciertamente es un formato todavía mucho más mixto de lo que ocurre en Estados Unidos, en donde está totalmente centrado en la
en la economía que se puede gestionar del sector privado. Canadá tiene de todas formas una fortaleza también desde el punto de vista del Estado. En el caso de México, sin embargo, diría yo que el sector artístico-cultural depende en gran medida de las iniciativas y de las políticas culturales. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el aprendizaje que hemos tenido al respecto está muy afianzado en esta nueva brecha de conocimiento que hemos ido construyendo al respecto del uso de estas plataformas. Sin embargo, pensaría yo que el tema de la economía creativa es fundamental, porque evidentemente también habla de ciertas iniciativas y herramientas, conocimientos aplicados a una sustentabilidad del sector. Y en un México que realmente no dio una respuesta, vamos a decir, al sector como ocurrió en otras partes del mundo, como en Francia o en el Reino Unido. No me refiero que no hubiera iniciativas desde el sector público, tanto la Secretaría de Cultura como los estados, pues definitivamente enfocamos muchas herramientas para poder solventar la falta incluso de trabajo o de activación del sector. Pero desde el punto de vista de potencial, sin lugar a duda, la experiencia me parece que fue tomada también por aquellos sectores que están más estructurados en estas posibilidades. Pensemos, por ejemplo, las plataformas de cine, por poner un ejemplo. Esto permitió, evidentemente, una subsistencia del sector de cine, el audiovisual, y mantener también de alguna forma su actividad y también el sostenimiento a través de los ingresos a través del uso de esas plataformas. En otros sectores me parece que queda esto como un área de oportunidad y coincido con Caroline en el sentido de que no puede ir solo o sola esta inercia o este movimiento de la economía creativa enfocada a lo mejor a las artes, porque requerimos también de un convencimiento de parte de los sectores económicos y del trabajo como posibilidades también para solventar y echar a andar proyectos que, como nosotros lo hicimos también en Conarte a lo largo de estos 6 años, desde incubadoras hasta diplomados, puedan ser del alcance de los actores de este sector, que a mí me parece que es otro de los puntos fundamentales. ¿Dónde encontramos estos puntos de salida que pueda permitirle al sector, por un lado, sí, obtener las herramientas necesarias para poder reconfigurar sus productos artísticos y culturales desde otras instancias, pero también cómo podemos lograr ese enlace fundamental también hacia recursos que tienen otro origen que el público. Gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. ¿Podemos continuar con el maestro Carlos Tejada? Muchas gracias, Luis. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a Ricardo Marcos por la invitación a Conarte. También mandarle un afectuoso saludo y un deseo de recuperación a Claudia, que es una incansable luchadora y promotora de estos temas ahí donde esté. Y bueno, el gusto de reencontrarme apenas con unos días de distancia con Pablo nuevamente en un panel muy parecido, y a Caroline, pues un gusto escucharla y aprender de la experiencia en Canadá. Pues yo creo que ya se ha abordado mucho, se ha dicho mucho, se ha profundizado mucho, pues hay cifras que siempre se manejan y bueno, ahora me toca a mí decirlas, ¿no? Para hablar del enorme potencial del sector creativo. Se tiene calculado que emplea a 30 millones de personas en el mundo. Se tiene calculado que es el sector productivo que más empleos genera para la juventud. En México hay cifras muy, muy fuertes, poco más de 1.3 millones de personas empleadas en
en el sector cultural y creativo, poco más del 3.7 del PIB, entonces digamos que es un sector muy fuerte, y las potencialidades que tiene pues son enormes, sobre todo yo lo enfoco en que pues la creatividad al final de cuentas es una habilidad y es una herramienta y es un camino que se usa para la solución de problemas, ¿no? Entonces, digamos que la creatividad tiene vinculación con la planeación urbana, la creatividad tiene vinculación con la salud, tiene vinculación con el medio ambiente, tiene vinculación con la igualdad de género. Entonces, digamos que las potencialidades son enormes porque la creatividad tiene toda la capacidad para generar beneficios en las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, que es el económico, el medioambiental y el social. Entonces, pues creo que en ese sentido las industrias creativas, digamos, tienen un potencial inmenso, además de que trabajan en una parte muy importante para los pueblos y las comunidades también, que es el tema de la creación de su propia identidad, su propia forma de presentarse ante el mundo, y pues esto que tiene una vinculación con 1001 áreas del conocimiento y de la gestión pública y de la actividad humana en general, ¿no? Entonces, pues es inmensa la potencialidad que tienen las industrias creativas, la economía creativa. Muchas gracias, maestro Carlos. Doctor Pablo, por favor, su intervención. Muchas gracias, Luis. También salúdanos mucho a Claudia y le deseamos una pronta recuperación, y pues también saludo a mis compañeros de mesa con el que tengo un contacto seguido. A Carlos lo veo muy seguido, con Ricardo pues hemos estado hablando mucho a lo largo del año que entra, y Caroline pues con el Canada Council for the Arts nos unen muchas cosas, entre esas pues la participación que tanto México como Canadá tenemos en IFACA, ¿no? Presidida además por Simón Bro, el presidente del Canada Council for the Arts. Y quizá empezar por ahí, por una reflexión quizá de carácter global, y luego aterrizaría al caso de México. Más que potencial, Luis, yo diría que hay una gran oportunidad, que es la de colocar, digamos, a las políticas culturales en el centro de las políticas de desarrollo, quizá con las políticas de empleo, de salud y de turismo, las principales políticas que se están utilizando en el mundo para reactivar la economía. Y esa es la gran oportunidad que se tiene en términos de economía creativa, pero quizá valía la pena primero hacer un alto en la relación entre cultura y economía, ¿no? Primero tener la conciencia de que cultura no solamente significa atender específicamente el modelo tradicional de las artes, sino que los procesos culturales es algo mucho más amplio, y en ese sentido las políticas culturales también tienen la oportunidad de ser entendidas como algo mucho más amplio. Y entre la relación entre cultura y economía, pues quizá habría que también hacer otra distinción. No solamente comprender a la economía desde esta idea del profit o de la ganancia, sino entender a la economía cultural o a la economía cultural, digamos cultural o circular, y su relación con el desarrollo sustentable. Y creo que eso es desde donde estamos hablando. Y a partir de ahí, pues la pregunta que nos hemos hecho todos estos meses es también entender desde el ámbito de lo público, de las políticas públicas, si los gobiernos, el Estado ha sabido construir muy bien la oferta cultural, la mitad del círculo económico, en la creación de instituciones, en el desarrollo de infraestructura, en el apoyo a los creadores y los artistas. La gran pregunta es ¿qué se tendría que hacer con la otra segunda mitad? Es decir, con la generación de públicos, con lo que se llama la oferta cultural, y cómo garantizar que la oferta cultural tenga una mejor circulación. Es decir, cómo lograr que aquello que generan los artistas y los creadores tenga un
un mejor mecanismo de redistribución, es decir, cómo la oferta cultural, tanto la que apoya el Estado como las que se generan desde otros sectores, entendamos que la economía cultural es algo mucho más grande que lo que produce el Estado, puedan encontrar mejores circuitos donde la oferta cultural pueda circular. Y eso a su vez que permita que quien viva del arte y la cultura pueda vivir con dignidad de su trabajo. Entonces, en ese sentido, pues quizá hay que pensar que es tiempo de pensar menos en competencia y más en cooperación. Y sigo hablando desde el ámbito de las responsabilidades que tendría la administración pública. Y quizá hay aquí las grandes oportunidades o el potencial para contestar a tu pregunta, pues está precisamente en la idea de comprender quizá la construcción de un nuevo paradigma, es decir, la necesidad que los tiempos nos implican de trabajar en transversalidad. Y en este sentido entender que la economía creativa no solamente obedece al sector cultura o a las responsabilidades de la Secretaría o de los ministerios de cultura de las instituciones públicas, sino de cómo se construye una relación transversal con otras entidades públicas del gobierno. El caso de México es cómo trabajamos con la Secretaría de Economía, cómo trabajamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cómo trabajamos con el área de bienestar, para que sea posible construir políticas transversales que tengan mucho mayor alcance que el alcance que tiene solamente la Secretaría de Economía para atender las condiciones y las necesidades que la comunidad cultural y artística y el sector cultural tiene para reactivarse como sector. El otro potencial está en cómo construimos una mejor relación público-privada, cómo construimos una mejor relación que permita alimentar la relación de los dos sectores. Llevamos muchos años hablando de la construcción de ciudadanía. La construcción de ciudadanía pues se hace desde los ciudadanos, se hace desde lo que pueda hacer el Estado, pero también la ciudadanía se construye desde la responsabilidad cultural que puedan asumir sectores asociados no solamente a las industrias creativas, sino en términos generales a la iniciativa privada. Quizá es tiempo de romper la discusión, los especialistas, los dedicados al sector, nos tenemos muy bien diagnosticado lo que está sucediendo, pero es quizá tiempo también de hablar con sectores de la iniciativa privada que no solamente respondan a los intereses del sector, o sea, no solamente estoy hablando del sector audiovisual o del ámbito digital o de la producción artesanal. Estamos hablando de la necesidad de construir un vínculo con el sector empresarial en su conjunto que permita tejer una relación distinta a partir, digamos, de reformas legislativas necesarias que permitan regular de una mejor manera y promover de una mejor manera las relaciones público-privadas. Y hablarle a los que no son los habituales sospechosos, que normalmente quedan fuera de estas conversaciones. En la misma camino, pues, las oportunidades están en las reformas legislativas que se puedan hacer y en las políticas públicas que se puedan y que se han venido haciendo a lo largo del último año y medio en la iniciativa México Creativo, que empezó un poco antes de la pandemia, pero que después cobró un especial significado después de que sucedió la pandemia, y donde el Estado pues sí tiene algunas responsabilidades asociadas a resolver formas de redimensionar, de hacer que el sector cultural se reactive. Y hay políticas y trabajos muy específicos que están en el tintero o que están sucediendo. Y también aquí hay que decir que cuando hablamos de economía cultural, otra vez, no solamente hablamos en términos de lo que se puede hacer presupuestalmente, sino que hay otra serie de brazos que son fundamentales para trabajar. Ricardo enumeraba algunos de ellos y pues Nuevo León ha sido un ejemplo en los modelos de economía creativa y que tienen que ver precisamente con encontrar formas para cubrir aquellos tramos de la cadena de valor donde hace falta poner la atención, que tiene que ver con las capacitaciones que permitan a las comunidades dedicadas a la cultura estar capacitados en cosas tan sencillas como la formación de cooperativas o la formación de sociedades, o en capacitaciones para la presentación de proyectos, o en mecanismos que nos permitan conectarnos al ámbito del comercio digital, que es un tema muy importante que será quizá central en las discusiones de los años por venir y que en este caso México y Canadá estamos muy atentos. Aprovecho para decir que
En el ámbito del comercio digital, hicimos un sondeo que midió el impacto del COVID en estos meses en la economía cultural. Y uno de los datos interesantes, lo he comentado en algunos foros, es pues que el 90% de los encuestados comentó que había logrado mudar su actividad física al territorio de lo digital, y el 100% de los encuestados respondió que no había logrado monetizar o no había visto un peso partido por la mitad producto de su esfuerzo. Ahí hay un problema serio, ¿no? En México tenemos 200 millones de aparatos celulares, es decir, hay más aparatos de telefonía móvil o celular que ciudadanos, pero al mismo tiempo más de la mitad de los habitantes del país no tienen acceso a Internet. Entonces, aquí la economía digital, que en apariencia parece una muy buena oportunidad, pues en realidad resulta que quienes se dedican a la cultura no forman parte de esa cadena de valor, dotan de contenido a las plataformas digitales y encontrar sus productos es muy difícil. Tenemos un reto de algoritmos donde sea posible colocar los productos y las actividades culturales en la red. Nosotros no somos dueños de los motores de búsqueda ni de las plataformas, y tenemos que encontrar mecanismos para hacer que el sector cultural pueda tener una mejor exposición en el ámbito de la red, pero también puede encontrar formas que permitan subirlos a la cadena de valor. En políticas públicas hay otra tarea importante alrededor de los mapeos, como los sondeos que estamos haciendo, como TELAR, que es un registro nacional de artistas que permitirá en el corto plazo solucionar otro tema clave para la economía cultural, que es lograr que los creadores y los artistas tengan acceso a un sistema de seguridad social, que cosa que en nuestro país todavía no sucede y es una tarea urgente. Estamos por inaugurar el laboratorio de co-creación que estamos haciendo con el Instituto de Empresas Sociales, que nos va a permitir de alguna manera convertir aquello en un laboratorio que permita precisamente acompañar a el sector en el desarrollo de sus propios proyectos, desde la asesoría, digamos, en la presentación de convocatorias, como decía hace un rato, hasta temas muy concretos que van desde modelos de organización hasta apoyo jurídico y después hasta incubación. Y por último, pues quizá la segunda gran oportunidad o potencial es la cooperación internacional. Lo que pasa al país no es un tema ajeno a lo que pasa al resto del mundo. Las preocupaciones sobre cómo apoyar al sector, cómo detonar procesos de economía creativa, cómo integrarse a los procesos, a la reactivo, cómo hacer que la cultura sea un modelo, un detonador también del desarrollo económico y social, pues no es un tema ajeno, es un tema que se comparte, y ahí hay un montón de tareas. Pongo uno en la mesa, que es, por ejemplo, la necesidad de generar indicadores comunes que a los países nos permitan compararnos y generar instrumentos de medición que precisamente permitan colocar a la política cultural, al desarrollo cultural, a la economía creativa y a las industrias creativas en el centro, pero con instrumentos que nos permitan, por un lado, medirnos y por el otro lado, por lo tanto, hacer proyecciones. Creo que lo dejo aquí, pero esta sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Rafael. Creo que se han puesto sobre la mesa ya las bases de lo que es la economía creativa y un esbozo, digamos, del proceso en el que transcurrieron las instituciones culturales por el tema del COVID y de su relación incluso de la creatividad con temas muy generales como la salud, como la igualdad de género, lo económico, lo social, etcétera, etcétera. Pero quisiera tomar esta última parte del doctor Pablo Rafael para que platicaran cada uno de ustedes sobre cuáles son los retos que ustedes ven como más importantes para la economía creativa, especialmente en América Latina, y que pudieran compartirnos justamente las acciones, como lo ha hecho el doctor Pablo Rafael, que sus instituciones están haciendo para el desarrollo de este sector. Si les parece, podemos iniciar con el maestro Ricardo Marcos. Muy bien, con todo gusto, Luis. Y me parece una pregunta muy pertinente, ¿no? Yo creería que en el tema de economía creativa, aunque en nuestras intervenciones iniciales se puede medio adivinar algo de esto, para ser un poco más puntuales, me parece que todavía es un terreno virgen en Latinoamérica la creación de incentivos
fiscales para también poder enfocar algo de recursos que tienen un origen en bolsas públicas a la actividad artística y creativa, pero a través de un proceso de gestión junto con las empresas, ¿no? A las que finalmente se les estarían condonando impuestos. Es como decía Pablo, una cadena de valor indiscutible, pero al día de hoy, por ejemplo, no tenemos estímulos fiscales en las 32 entidades federativas de México. O sea, Nuevo León tiene uno, Chihuahua acaba de hacer el suyo, Sonora también hizo el suyo. Hay otros estados que han experimentado o avanzado en eso, como Baja California. Por supuesto, también a nivel federal tenemos los CEFIARTES, etcétera. Pero me parece que esas son herramientas fundamentales precisamente para poder impulsar la actividad también del sector desde una forma, pues también de visión gestora empresarial. También requerimos el sector latinoamericano requiere impulsar las capacitaciones para la formalización de las empresas culturales o artísticas, algo de lo que estaba comentando también Pablo hace unos momentos. Esta falta, digamos, de formalidad del sector provoca que también siga siendo una estadística bastante flexible las aportaciones aproximadas que tiene el sector respecto a la economía, ¿no? Y al crecimiento económico. Y me parece que uno de los puntos es porque en México no hemos logrado esa articulación, y eso va de la mano de procesos de capacitación y también de poder ayudar a los sectores de gestores o artistas en poder tasar también el valor de su actividad o de su proyecto o de su propuesta artística o producto artístico, y que también en este caso haya el compromiso con la cuestión de la recaudación fiscal específica, ¿no? La reactivación de una parte del sector cultural va ligado también, curiosamente, al turismo cultural. Y curiosamente en Nuevo León hemos enfocado muchos esfuerzos al reconocimiento y, vamos a decir, explotación, y lo pongo entre comillas, del patrimonio natural. Pero es indiscutible que el reconocimiento y conocimiento de las ciudades pasa precisamente por otro tipo de procesos y de productos que van encaminados efectivamente a la apreciación de elementos de significancia, ¿no? O significativos, culturales, artísticos, históricos. Entonces me parece que Latinoamérica tiene ahí también un gran potencial en ese sentido, ¿no? También todo esto hay que entender que va ligado a una necesidad de que el sector cultural público no va a alcanzar, ni es su fin, el sostener una carrera o una vida en las artes, que creo que es otro de los puntos fundamentales. La labor que se realiza desde las instituciones es incentivar, pero si por otro lado lo que sí necesitamos es dotar de herramientas de gestión y de construcción de carrera para los artistas o profesionales del sector, que sepan cómo incluso realizar el marketing o la publicidad de sus productos, incluso el que puedan estructurar en forma de negocio sus proyectos, no nada más estar estacionados en el lado de la búsqueda del incentivo a través de los recursos públicos. Muchas gracias, maestro. El maestro Carlos Tejada, por favor. Bueno, pues yo creo que ya tanto Pablo como Ricardo pues han enumerado como los principales retos. Entonces yo realmente reiteraría, e incluso desde por ejemplo, desde la proclamación del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible,
que además ocurre antes de la pandemia. Desde entonces ya se habían identificado estos mismos retos, estas mismas prioridades que con la pandemia pues se agravan, ¿no? Y parecía que ya eran urgentes y bueno, ya con la pandemia son, es increíble que cómo se ha mantenido vivo el sistema, ¿no? Lo que tal cual es el primer punto es la transformación a lo digital, ¿no? Ese es un primer reto importantísimo. Hemos sido testigos del enorme esfuerzo que han hecho las instituciones culturales para trasladar su oferta y sus servicios al campo digital, enormes esfuerzos, han acelerado la marcha increíblemente, pero está la otra parte tal cual y la dice Pablo, ¿no? Los gestores y los artistas no están pudiendo monetizar todo el trabajo que hacen para las redes sociales, para las plataformas de internet. Y mientras tanto, los grandes medios de transmisión de contenidos, pues eso sí que han aprovechado aún más, ¿no? La oferta y la demanda de contenidos digitales culturales. Luego, el segundo tema, la condición del artista, la situación de derechos sociales y laborales del sector artístico y de los profesionales y las profesionales de la cultura. En la mesa justamente en la que coincidíamos Pablo y yo el viernes, se hablaba muchísimo de esto y casi habría que decir que casi así como se habla de las externalidades del turismo, las externalidades de la industria de la moda, o casi se debería hablar de las externalidades de las industrias creativas, y un poco son quienes las hacen, son los creativos, son los artistas, son los gestores, porque no tienen seguridad social, no tienen ninguna estabilidad en su sistema de contratación, en el número de horas que trabajan, demás, ¿no? Entonces ese es un tema urgentísimo y coincido en que es uno de los temas donde hay que empezar a ver ya lo cultural fuera del exclusivo Ministerio o Secretaría de Cultura y abarcarlo desde toda la transversalidad que hace falta, ¿no? Como lo mencionaba Pablo hace un ratito. Y luego el tercer punto, donde creo que Ricardo abundó mucho en esto, la sostenibilidad, ¿no? Los mecanismos de sostenibilidad del propio sector. La educación, la necesidad de fortalecer el vínculo entre educación y cultura, la necesidad de incluir los temas de las industrias creativas y culturales y de la creatividad en los sistemas educativos, los esquemas de apoyo que pueden ser estímulos fiscales o pueden ser sistemas de becas o pueden tener muchas formas, pero los esquemas de apoyo son absolutamente necesarios. Y luego el último punto que también mencionaba Pablo, la necesidad de datos que puedan ser comparables y de datos que puedan informar a la toma de decisiones y a las políticas públicas. Y yo creo que en la región sí hay una especial necesidad de abundar en el tema de la democratización del sector, ¿no? En sistemas de gobernanza mucho más amplios, en sistemas de participación mucho más activos y abiertos. Y bueno, hasta ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, maestro. El turno de la licenciada Carolyn Warren. Repito un poco por dónde va la pregunta. Es sobre los retos que, aunque ya se han mencionado ya algunos, también es interesante saber las acciones o programas que están impulsando desde su organismo.
Your micro, Caroline. Sorry about that. I'd like to pick up on a couple of things that Carlos Quiero just said. regresar a algunas cosas que Carlos dijo, también Pablo. Que cuando vemos a los retos que tienen las industrias culturales y creativas y estos retos de reconstruir, estamos viendo nuevos modelos. Y no he dicho mucho de digital, pero es claro que los retos, el reto digital es enorme. Ciertamente en Canadá estamos invirtiendo significativamente recursos en tratar de construir la capacidad en el sector de arte que antes de la pandemia ya estaba detrás de otros sectores, pero ahora en todos los puntos se está empujando en las artes. Pero a ambos puntos sabemos que la remuneración digital sigue siendo un problema y que los que son dueños de estas plataformas está centralizado. Por lo tanto, las ganancias están concentradas. Los artistas o creativos no están siendo remunerados por su trabajo y por lo tanto es también difícil y es retador encontrarlos como productos, porque todos estos motores de búsqueda y tus algoritmos en estas plataformas hacen que descubrir a estos artistas sean, o estas expresiones artistas, sea difícil encontrarlos. Y por lo tanto, más y más se vuelven ellos marginales. Otro reto para mí, que Pablo, tú dijiste, era la relación entre público y privado, esta colaboración, esta inversión, no filantropía de, queremos ayudar a las artes como un beneficio social, sino que más del sector privado y de las economías creativas, que haya esta relación. Es algo que yo estoy de acuerdo y es algo que no hemos llegado. Las artes nunca han sido vistas como una inversión viable por la industria privada. Y aunque nosotros como concilios sí lo estamos trabajando, pero aún así hay un reto real en términos de la percepción que tienen las artes, porque no se ven como una área que se puede invertir en ellas. Términos. Así que reconstruir nuevos modelos, lo digital tiene que ser tratado. Y no quiero como que estoy haciendo lo mismo, pero hay una urgencia real para ver las inequidades que hemos creado en la manera en que fundamos. ¿Quién tiene el dinero para producir? ¿Quién es capaz de participar y dar y consumir estos productos artísticos? Por eso es difícil que estos que están marginados, porque este sector tiene que alcanzar a más personas, no solo a las mismas. Así que veo eso como un gran área de reto. Una de las cosas interesantes sobre la creatividad, y estoy de acuerdo con la idea, y creo que fue Ricardo que hablaba sobre la noción de la creatividad y la resolución de problemas, creo que puede haber confusión en momentos en nuestro diálogo en Canadá, que la creatividad de los artistas y la innovación y no son lo mismo. Sabemos que los artistas son muy creativos, pero en el negocio de los artes tenemos un negocio muy tradicional, un modelo de negocio muy tradicional que no se ha renovado y que ahora, antes de la pandemia y ahora en la pandemia, es más difícil sostenerlo. Hay algunos de los puntos que que yo quería traer a la innovación para nosotros no es solamente un proceso de encontrar un nuevo modelo de desarrollo económico. La innovación es reinventar cómo trabajamos
desde para generar recursos y ganancia, para modelos de producir que tienen que incluir lo digital. Creo que ya no podemos regresar a algo que no sea digital para las actividades creativas. La innovación es el corazón de nuestro plan. Así que nosotros tenemos un fondo de $300 millones en los siguientes años que literalmente vamos a explorar con los diferentes elementos del sector cómo vamos a crear estas nuevas maneras de trabajar. Y a grosso modo, lo que estamos haciendo en ese fondo estratégico de innovación requerirá que haya alianzas fuera de los sectores creativos que involucren tal vez al gobierno, departamentos de gobiernos y al sector privado también. Entonces, yo creo que debemos de reconstruir muchos sectores, pero debe de haber un nivel diferente de colaboración entre estos sectores. Y otra cosa que creo que también dijo Pablo, no solamente es una colaboración nacional, es una colaboración internacional que es requerida, porque el fenómeno de la pandemia es un fenómeno internacional. Todos estamos ante el mismo reto y hay maneras en que podemos trabajar de una mejor manera entre países. Y es lo que me gustaría traer a la mesa. Y hay cosas más grandes que debemos ver. Cómo nuestro planeta y su salud y cómo hay comunidades que se han levantado también y dicen, no les permitimos que nos excluyan, y hay retos que son más grandes que el sector creativo y de arte, y que necesitamos ser parte de esta reconstrucción completa e íntegra de lo que la sociedad necesita ser parte también de nuestra reconstrucción. Es crítico, creo yo, al ver estos retos. Muchas gracias, licenciada Caroline. Bueno, el tiempo es muy contundente y estamos ya a poco tiempo para ir cerrando la conversación. Se han hablado ya y se han puesto sobre la mesa muchos conceptos sobre los retos que implican para este sector, pero para ir concluyendo, si ustedes pudieran compartirnos una reflexión final hacia dónde deberíamos dirigirnos, ya se han tratado de alguna u otra forma, pero para ir cerrando, ¿cuál podría ser la visión de futuro para las economías creativas en las ciudades del siglo XXI? Les pido lo hagamos en máximo 3 minutos, por favor, para ir cerrando con la mesa. Si gustas comenzar, doctor Pablo. Y así me da chance de usar mi última intervención, que no la tuve, y hacer mi cierre. Sí. Quizá habría que entender, digamos, 3 coordenadas. Una, en que no solamente estamos ante la necesidad de hacer un rediseño asociado a políticas que atiendan los retos de la economía creativa. 2, entender que hablando de economía creativa, antes de la pandemia veníamos en un track que era distinto a donde estamos plantados hoy, ¿no? Hace rato Carlos decía pues que es el sector que más empleos genera entre los jóvenes entre los 19 y los 30 años, ¿no? Y eso sumaría, pues en efecto, genera alrededor de $2.25 billones al año, hasta antes de la pandemia. Quizá el reto de la economía creativa, que era un reto de expectativas, hoy es un reto y que obedecía a la idea de crecimiento, hoy tiene un tema en su centro que se llama empleo, ¿no? Trabajo, hacer que quien viva del sector pueda vivir con dignidad de su trabajo. Y luego el otro tema es el tema de la oferta y la demanda. O sea, el Estado tiene que tener muy claro o diseñar muy claramente dónde tiene que invertir sin cortapisas y en qué sectores que no sean sostenibles y dónde el Estado tiene que apostar por generar modelos sostenibles de desarrollo cultural. En ese sentido, pues hay una tarea enorme de cosas que se puedan hacer. Toco rápidamente, por ejemplo, lo que se está haciendo en la región, en América Latina, ¿no? Donde se está hablando, pensamos en una comunidad de 500 millones de hispanoparlantes y pensamos en los países que conforman América Latina más, digamos, Portugal y España, y sumados representa el 10% del Producto Interno Bruto. Resulta increíble pensar, como dice la secretaria Alejandra Frausto, que hay un círculo vicioso donde en aquellos
lugares donde hay mayor riqueza cultural, más pobreza existe. Ese es un círculo vicioso que hay que saber superar y entender, que por el otro lado somos la región que genera el 10% del Producto Interno Bruto global. En América Latina el reto, y se está hablando en estos momentos a partir de la discusión dada por el Espacio Cultural Iberoamericano, de un modelo interesante que se llama fondos mixtos de reciprocidad, donde los países y los privados están generando estos fondos que permitan incubar proyectos de desarrollo cultural sostenible. Es mucho lo que hay que decir, pero bueno, digamos, hay que pensar en, digamos, las otras coordenadas, pues ya fueron dichas aquí, la reactivación digital, los mecanismos de cooperación internacional, ¿no? Y quizá el más grande, y con este me quedo, es el reto de la reactivación presencial. ¿Cómo reactivas aquellos espacios que según los protocolos hoy obligan a tener la mitad de asistencia o la mitad de visitas? ¿Cómo reactivas presencialmente y qué facilidades generas para intercomunicar modelos culturales que muchas veces están separados? Y en ese sentido, con la UNESCO, por ejemplo, estamos muy atentos a un modelo que se está haciendo de cara al desarrollo del Tren Maya, de generar territorios culturales donde se interconecten el turismo con corredores artesanales y los corredores artesanales se conecten con la producción artística y cultural a partir de los semilleros creativos, por ejemplo, que trabajamos en la Secretaría de Cultura, o cómo eso se conecta también con la gastronomía y cómo a su vez se conecta, por ejemplo, con los sitios arqueológicos. Cómo construimos ecosistemas que se intercomuniquen entre sí y que generen modelos virtuosos de intercambio económico que a su vez detonen el desarrollo. Aquí la dejo. Gracias, doctor. Maestro Carlos Tejada. Sí, pues yo me sigo con lo que puso Pablo en la mesa y yo creo que digamos, hace falta y sería importante comenzar a pensar como sistema, ¿no? Pensar en el proceso cultural como como una cadena de valor. Pocas veces se piensa como la cadena de valor. Y luego pensar como sistema, pensar que no solo está el sector público, está el sector privado, está la sociedad civil y que es necesario que interactúen entre todos los agentes y todos los puntos del sistema. Creo que en la medida en que empecemos a pensar más como sistema que solo como sector, se pueden realmente comenzar a conectar los puntos porque están desconectados. Creo que me interesa mucho lo que mencionó Caroline de la innovación, y creo que para la innovación es necesario observar y ver lo que están haciendo los propios creadores, las propias, no sé, las compañías teatrales, las disqueras, las editoriales. O sea, hay que observar qué están haciendo, cómo están cambiando sus modelos de negocio y sus formas de interacción con las personas y con los propios creadores. Pero bueno, la conclusión sería eso, pues pensar como sistema. Creo que eso es lo que haría mucha falta. Muchas gracias, maestro. Caroline, tus conclusiones. Caroline. Yo añadiría eso, lo que Carlos dijo, que lo puso de una manera muy buena, de un pensamiento sistemático, no sectorial. Yo añadiría esto, que yo tengo gran fe que en las ciudades puede suceder esto, que las ciudades tienen la habilidad, la agilidad y la manera de estar interconectados, de trabajar en estos niveles y hacer este pensamiento una realidad. Creo que esto es importante. Por ejemplo, aquí en el Consejo de Canadá apoyamos ciudades porque ellos
pueden ayudar a hacer este puente entre estos sectores e implementar estos sistemas que podría ser difícil a niveles nacionales o federales. Me gusta la manera en que la pusiste porque es como que las ciudades tienen la llave para experimentar y encontrar nuevas maneras de trabajar y de pensar pensar de manera sistemática en este sector creativo. Y en las ciudades lo vemos. Tal vez no lo hemos reconocido ahora, no lo hemos visto, pero yo creo que esta es la visión. Las ciudades son como los mejores vehículos para hacer esto una realidad. Muchísimas gracias, Caroline. El maestro Ricardo Marcos deja aquí una reflexión final que me va a permitir compartírselas. Él comenta, me quedo con una reflexión de Caroline. Dice, tenemos modelos de gestión cultural y comercialización de los bienes o productos culturales artísticos que ya se han superado. Estos tendrán que ir de la mano de la incorporación del potencial digital. Mientras penda sobre nosotros la sombra del COVID, no tendremos alternativas. Pero también la tasación del trabajo artístico, muchos organismos se están volviendo más locales que globales. Aquí surgen nuevas oportunidades para buscar de forma creativa las relaciones o búsquedas y enlaces que no tenemos el día de hoy. Necesitaríamos apostar por proyectos regionales de gestión y apostarle a un mayor volumen de trabajo con remuneraciones más estandarizadas. Pues estamos terminando en tiempo, hemos escuchado sus reflexiones finales y si me permiten hay un par de preguntas por aquí del público. Para el doctor Pablo Rafael comentan dónde se puede encontrar la investigación de la que hablabas, del sondeo, yo creo que se refieren, doctor. Sí, está en la página de la Secretaría de Cultura, busquen México Creativo y no solamente están los resultados del sondeo, sino los resultados de las reflexiones que se hicieron con el equipo técnico que lo analizó y también está el modelo de resonancias donde hemos ido subiendo información documental de las reflexiones que se han dado alrededor de la relación entre economía creativa, cultura y su relación con el COVID. Entonces busquen ahí, busquen México Creativo en la página de Cultura y ahí están los resultados del sondeo. Una pregunta, doctor. ¿El sondeo del 2021 ya se realizó? ¿Ya todavía no? Está por suceder en escaso un mes. Perfecto. Bueno, pues invitamos a las comunidades para que justamente estén al tanto de esta información y del sondeo tanto de 2020 como de 2021 que está haciendo la Secretaría de Cultura Federal. Nos preguntan para Caroline si hay programas de colaboración entre México y Canadá en torno a las economías creativas. We actually have una letra de acuerdo con México, la cual se ha firmado con el Consejo de Canadá. Llama para un intercambio en un número de áreas diferentes. Probablemente la más significativa es colaboración, nuestro apoyo, Canadá siendo el invitado de honor en el Festival Cervantino Internacional. Mientras nosotros estamos creciendo en este acuerdo que es nuevo, entonces, aunque es nuevo, empezó el COVID, pero estamos esperando a que haya más colaboración entre nosotros dos. Una de las razones por las que yo estoy aquí es parte de estas relaciones cercanas que hemos construido con México. Si me dejas completar la información que dijo Caroline, pues tenemos un grupo que se llama Grupo de Reflexión de Creatividad y Cultura, donde está la agenda cultural y además, digamos, de proyectos de promoción cultural como lo fue el Cervantino, pues tiene un marco muy amplio. Hay una parte que obedece a cinematografía, se firmó un convenio de coproducción y se reactualizó en el 2019
donde no solamente incluye la producción cinematográfica, sino la coproducción cinematográfica asociada a los pueblos indígenas. Hay una lista larga asociada al tema editorial, al tema, digamos, también de la cooperación económica. El año pasado hicimos un conversatorio muy parecido a este sobre la relación comercial en términos culturales entre México y Canadá. Y en este octubre este grupo se reúne, hay una reunión binacional y el grupo de economía, de cultura y creatividad también se reúne para revisar la agenda de los temas pendientes, ¿no? Canadá fue, pues ha sido un gran aliado de cara, por ejemplo, a la comprensión de México sobre los temas del Tratado de Libre Comercio asociados al comercio cultural, ¿no? Cine, industria editorial principalmente, y en eso pues hemos estado muy cerca y la agenda es pues cotidiana y con muchas tareas por venir. Muchas gracias a ambos. Preguntan por acá si There's also a question. tenemos, esta pregunta, perdón, es para Carlos, el maestro Carlos Tejada, es Question for si nos Carlos podría Tejada. comentar de algún programa que tenga la UNESCO México para program from UNESCO México de las economías creativas. for creative industries. Bueno, justamente respondiendo a la información que surgió de este sondeo, en donde el 90 y tantos % de las personas dedicadas a cultura y arte llevaron su actividad a las plataformas digitales y menos del 10% fueron capaces de monetizar aquello, iniciamos un proyecto piloto con la Secretaría de Cultura y con Facebook, que fue muy interesante porque fue una serie de capacitaciones para gestores y artistas, para que primero pudieran dominar las herramientas, porque la necesidad llegó hasta lo más básico, desde si un video se graba horizontal o vertical, la calidad de los videos, si es mejor promover un video por YouTube o por Twitter o por Facebook o por Instagram, es decir, desde lo más básico hasta cuestiones muchísimo más complejas, como la posibilidad de monetizar las actividades llevadas a cabo en línea. Y entonces fue un proceso con más de 14 talleres, estuvieron inmersas más de 1,400 personas. Entonces ese fue un primer proyecto piloto que hicimos en conjunto con Secretaría de Cultura y con Facebook, que estamos planeando una segunda etapa con una convocatoria. No les puedo decir mucho más porque todavía no está resuelto, pero digamos, para nosotros ese proyecto ejemplificó justamente la necesidad de trabajar sector privado con sector público, ¿no? Hacer una alianza. Pablo hablaba al principio de estas alianzas inusuales y creo que este es un ejemplo de ese tipo de alianzas no tradicionales, pero que conducen a algo diferente y que fue bastante positivo. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas, hay felicitaciones para los tres, para los cuatro de la gente, pero bueno, me resta decir, si me lo permiten, que la resolución para declarar el año 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible ha permitido darle visibilidad al tema en muchos países. Ha emplazado a los gobiernos a incentivar el desarrollo del sector creativo. Definitivamente, y con todo lo que han expuesto ustedes esta noche, la economía creativa es una fuerza transformadora en términos de generación de ingresos y de creación de empleos. Además, genera un valor no monetario, como se ha expuesto también en esta mesa, que contribuye a la consecución de un desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo y centrado en las personas. La ONU reconoce que la economía creativa tiene el potencial de ayudar a países en desarrollo y a países en economías en transición para lograr
un desarrollo sostenible. Les agradecemos infinitamente a los participantes de esta mesa. Invitamos a toda la comunidad que se encuentra conectada que nos sigan en las siguientes actividades del Festival Norte Creativo. Muchísimas gracias, Caroline Warren. Muchísimas gracias, maestro Pablo Rafael, maestro Carlos Tejada. Por supuesto, también agradecemos al maestro Ricardo Marcos por su presencia esta noche. Estamos terminando muy bien en tiempo, les agradecemos muchísimo y nos estaremos viendo en las próximas presentaciones del Festival Norte Creativo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y un gusto. Gracias, buenas Gracias. noches, gracias.